Este video está grabado con anterioridad para la cátedra Política, Legislación y Administración del Trabajo Escolar. Decidimos como grupo optar por este video grabado, ya que no todas podemos estar en el Zoom en clase en vivo, por diferentes cuestiones. En este video, iremos desarrollando la presentación de la entrevistada, que será de forma anónima, ya que ella así lo desea. Y iremos explicando y desarrollando la presentación y las diferentes bibliografías que creímos necesarias utilizar para relacionar la entrevista y poder articularla de la forma más clara posible. En primer lugar, tenemos la presentación de nuestra docente. Ella estudió en un instituto privado llamado San José, en la localidad de Marcos Paz. Se recibió en el año 2015, es decir, hace 5 años. Es corta su trayectoria, pero no por eso no positiva. Ha trabajado en diferentes establecimientos, tanto rural como urbano, y eso le ha permitido, luego iremos relacionando las diferencias que encontró en cada uno de ellos y la forma de trabajar y la selectividad que ella tiene para elegir algún establecimiento y poder desarrollar su profesión, ¿no? Con respecto a los focos de interés que utilizamos, fueron 2. Tanto el trabajo docente en el contexto de la virtualidad actual y la trayectoria docente. Nuestras preguntas fueron muy valiosas, por supuesto porque nuestra entrevista fue extensa, duró 1 hora y media, enriquecedora y muy valiosa, y donde se trabajaron diferentes preguntas, pero las más destacables fueron, por ejemplo, a la hora de mencionar si ya se ha capacitado, cuál es su punto de vista en cuanto a la capacitación, si considera que la capacitación es obligatoria para el ejercicio de la docencia, si ha tenido que utilizar diferentes estrategias en cuanto ahora a la nueva normalidad, a la virtualidad, si vivió alguna situación conflictiva, cómo se sintió, cuáles fueron los pasos a seguir. Obviamente como una reflexión final, qué es lo que nos diría a todos aquellos que estamos trabajando o estudiando en esta hermosa carrera, ¿no? Respecto a nuestro análisis, utilizamos la escuela como eje central, la institución educativa, ya que la vida de las personas transcurre en instituciones, y por ende la conflictividad. ¿Por qué? Porque donde mucho se expresa es en la escuela, y no debemos tomarlo como un obstáculo, sino como parte del mismo. Entonces, por eso fuimos trabajando con la comunicación conjunta número 1/12, con la guía de orientación para la intervención de situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar. Este es un material, ¿sí?, para recurrir permanentemente y de apoyo para tener un enfoque integral, ¿sí?, que nos permite trabajar con la corresponsabilidad. Entonces lo que hicimos fue relacionarlo, ya que en una situación nuestra docente nos comentó que vivió 2 situaciones. Por un lado, una situación de violencia verbal por una madre de un alumno, y por otro lado con un padre, ¿sí?, que era violento verbalmente, pero que quiso a su hijo, al alumno de la institución, realizarle violencia física. Entonces, lo relacionamos porque en la guía hay una ley, ¿sí?, la ley 23.849/90, en la que establece lo siguiente. Dice, a grandes rasgos, que todo un niño tiene derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Entonces es importante, como docentes, proteger y resguardar al niño para que no se esté vulnerando su derecho, ¿no? Entonces, la docente comentaba que ante la situación de que el padre le quiso pegar al niño, siempre ella y la directora se interpusieron en la situación, crearon diálogo para resguardar al niño y que el padre pueda reflexionar ante la actitud que estaba teniendo. Obviamente siempre hay pasos a seguir. Uno de esos pasos siempre es tener un testigo, una persona, una compañera en la que pueda siempre uno tener, para que, sobre todo, resguardarse y protegerse de que se pueda decir algo que no pasó. Y también en la guía se nombra el hecho de elaborar un acta, ¿sí?, siempre especificando la hora, el lugar, qué sucedió, sin realizar juicio de valor, simplemente explicando lo sucedido, ¿no? Entonces,
Y en un momento la docente, y todos lo sabemos porque nuestras obligaciones y responsabilidad como docente siempre es denunciar e informar cualquier situación de violencia que pueda, ¿sí?, ocurrir. Entonces es importante que se sigan diferentes pasos. Claro, en realidad hay que... Vos cuando tenés un hecho de violencia o presenciás un hecho de violencia, un conflicto, lo que tenés que hacer es labrar el acta y comunicárselo a la persona con mayor jerarquía que se encuentre en la institución. Puede ser un directivo o una secretaria, o si no hay un directivo, siempre se deja a cargo a la maestra que tiene mayor antigüedad. El tema de labrar el acta es más que nada para autoprotegerse. Si en un futuro la persona o el padre, madre, dice que algo no pasó o que determinada cosa es mentira, entonces vos con el acta te resguardás vos misma, digamos. Con respecto a esto es la corresponsabilidad, en que uno debe informar al superior y bueno, eso se irá derivando a diferentes sectores, dependiendo del caso, y se seguirá, ¿no?, como una red, como estuvimos viendo en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 8, más precisamente en el inciso C, dice que todo niño o alumno debe ser protegido contra agresión o abuso físico, psicológico o moral, y eso es lo que intentaba la docente y la directora, ¿no?, resguardar al niño. Por otro lado, en las consideraciones generales se cita es importante mantener una actitud reflexiva, abierta a la discusión con otros en función de la defensa y promoción de los derechos del niño. En la situación en que la madre está violenta y la docente se encuentra sola, ¿no?, y siempre ella recalcó la importancia de mantener el diálogo, la postura, la escucha atenta, que prevalezca así la calma y poder siempre retirar nuestro punto de vista y entender a la persona y poder calmarla, que es lo esencial, ¿no? Entonces siempre la reflexión y la situación de poder entenderla y obviamente siempre interponer eso ante nuestro punto de vista o lo demás. Bueno, retomando uno de los ejes que utilizamos para la entrevista, que es el eje de la institución, yo voy a hacer relación con el apartado de Frigerio y Poggi, que habla de las instituciones. En este habla de que hay dos tipos de instituciones, las obligatorias y las voluntarias. Las instituciones voluntarias son como los clubes de fútbol, los sindicatos, los partidos políticos, y las obligatorias son la familia y las escuelas. En las escuelas hay normas y leyes las cuales tienen que ser cumplidas, pero a la vez también la escuela tiene un carácter ambivalente que por un lado te protege, te da seguridad, pero por el otro lado te prohíbe cosas. La entrevistada nos cuenta en la entrevista que en las instituciones que ella trabajó, en muchos casos los nenes no se adaptaban, y es como que las escuelas no tienen normas o leyes para que todos los nenes se adapten a ellos. Hay nenes que se adaptan y otros nenes que no. También en este apartado de Frigerio y Poggi habla de... Pero decía que es fundamental a la hora de que no reine el caos, porque el niño debe adaptarse a eso, claro, a que la institución somos muchos actores y que todos debemos tener la convivencia. Claro, hay que llegar a un punto donde todos estén involucrados o adaptados. Bueno, también en el apartado Frigerio y Poggi habla de las zonas de incertidumbres, que estas son zonas donde, o espacios, mejor dicho, libres, donde las autoridades o los docentes pueden realizar las estrategias o... Tener libertad. Claro, tener libertad en su accionar. Bueno, la entrevistada nos contaba que ella en las instituciones que trabajó, en algunas, pudo adaptarse y pudo trabajar libremente, y en otras no, porque por ahí no tenía los materiales suficientes o no contaba con no me sale la palabra. Un clima institucional. Claro, con un clima institucional agradable como para hacerlo, entonces tuvo que generar nuevas estrategias. También podemos relacionar el apartado de Frigerio y Poggi con el principio de pertenencia, la pluralidad, de pertenencia, en el cual la entrevistada nos contaba que al trabajar en instituciones tanto rurales como urbanas, en algunas se sintió más cómoda y en otras no, porque
por ahí no la integraban o no tenía un clima institucional agradable en el cual ella podía ser libremente ella. También le ha pasado de por ahí tener conflictos con otras docentes, porque por ejemplo ella ingresaba a la sala de reuniones de maestros, las docentes con mayor jerarquía o mayor antigüedad de la institución, por ahí hacían como un silencio o le hacían notar que determinados chismes o rumores no podían hablar porque estaba ella, entonces ella no se sentía cómoda, no estaba en un lugar agradable. Y propicio para eso que es trabajar, claro, básicamente, ¿no? También lo podemos relacionar con las relaciones de poder, que también habla Frigerio y Poggi. En este caso ella no tuvo ningún conflicto con ningún directivo, al contrario, se sintió acompañada, se sintió protegida en las situaciones de conflictos que tuvo, pero sí tuvo con docentes, con equipos docentes sí tuvo como... sí, un clivaje ahí, un claro, momento de tensión. Claro, un clivaje o un momento de conflictos, porque obviamente le hacían pagar el famoso derecho de piso, por así decirlo. Entonces ya obviamente hay instituciones que si hoy en día tendría que elegir trabajar, diría que no para no volver a pasar por las mismas situaciones. Por eso es que también ella nos cuenta en la entrevista que a veces es selectiva a la hora de elegir instituciones, hay instituciones que prefiere más que otras. Exacto. La autora Lea Bersut, cuando habla de trayectoria, habla de 4 dimensiones. La primera dimensión habla de la formación inicial, que son los estudios que realiza el docente, las motivaciones que lo llevan a esa elección, que puede ser personal o de futura inserción laboral. La segunda dimensión habla de la formación continua. En esta se analizan qué tipos de capacitaciones realiza el docente, cuáles son sus motivaciones y expectativas a la hora de que acude a cada curso o taller, y qué aspectos valora y cuáles cuestiona. Además de qué ideas tiene el docente a la hora de elegir el curso o la capacitación. En la tercera dimensión habla de los contextos institucionales de actuación. Este es el más difícil de incluir en la trayectoria. En el caso de los profesores, porque van a diferentes centros escolares y se encuentran con diferentes culturas. La cuarta dimensión habla de las prácticas de enseñanza. Estas son las experiencias a lo largo de la trayectoria y son puestas en el aula. Puedo relacionar la dimensión de la formación inicial con la trayectoria, donde la docente nos cuenta que su formación la realizó en el Colegio San José de la localidad de Marcos Paz, que se recibió hace 5 años, que actualmente está trabajando en la Escuela 9, que sus expectativas a la hora de estudiar no fueron las mismas en la realidad, que mientras que realizaba la cursada le gustaba el primer ciclo en las prácticas y en la actualidad le gusta más el segundo ciclo. Hablando de la segunda dimensión, que es la formación continua, la docente nos cuenta que hizo varios cursos realizados por ella, que la institución nunca la obligó o le insistió para que realice cursos, pero sí un día le ofrecieron de la institución realizar un curso de robótica, a la cual accedió, pero no la pudo hacer porque el capacitador no se presentó ese día. Ella afirma de que hace los cursos porque le suman puntaje, porque le dan 10 puntos, pero que a diferencia de las compañeras, ella realizó todos los cursos que hacen en el CIE, en Marcos Paz, que le gusta presenciar los cursos
y que no le gusta virtual. Que hizo varios cursos de capacitación para prácticas del lenguaje, que a la hora de implementarlo en el aula, algunos le sirvieron y otros no, y que eso también dependía de la diferencia que tiene en el grupo, que eso depende de cada grupo las estrategias que maneja. También nos dejó bien en claro que para ella un docente debe capacitarse así haya recibido el título. Después de recibido debe continuar con la capacitación, estar actualizado, porque dio el ejemplo del currículum, que cada tanto el currículum se renueva y un docente tiene que estar actualizado. Yo voy a hablar sobre la autora Lea Besut, voy a hablar del texto de la misma autora, la cual en su texto hace referencia sobre la formación continua del docente, habla sobre las trayectorias docentes, sobre una formación inicial y también hace referencia en parte sobre las prácticas de enseñanza. La autora se refiere a las trayectorias, que no existe una sola y no es única la trayectoria, que una persona puede tener diferentes trayectorias durante lo largo de su vida. A lo largo de su vida puede presentar diferentes tipos de trayectorias. Se define a las trayectorias como las estrategias, acciones y elecciones que realizan los docentes. Muchas veces lo realizan por iniciativa propia, por una decisión propia o individual, y muchas veces lo hacen convocados por las autoridades educativas en contextos particulares o diferentes. También hace referencia en su texto sobre dimensiones de análisis de las trayectorias de desarrollo profesional y docente, en esas cuyas dimensiones son la formación docente inicial, la formación docente continua, el contexto, también se da en un contexto institucional de desempeño por parte del docente, y por último se dan las prácticas de enseñanza que se dan en un contexto en el aula. Las prácticas de enseñanza son la experiencia vivida a lo largo de la trayectoria docente, que son puestos en juegos en el aula, es decir, los profesores lo llevan a la práctica del aula, transmitiendo los diferentes conocimientos a los alumnos, también cuando se interactúa con los alumnos y también cuando realiza una reflexión sobre su propia práctica docente. Esta dimensión forma parte del aprendizaje propio del docente. ¿Por qué? Porque lo utiliza como realiza una reflexión a través de su práctica en el aula, a través de cómo enseña a los alumnos. Besut también hace referencia en su texto sobre 3 tipos de trayectorias, como son las flexibles, las cerradas y las estables. Me voy a enfocar más a la trayectoria flexible, que la misma trata de aquellos docentes que aprovechan las capacitaciones para aprovechan esas oportunidades para poder capacitarse y lo utilizan como una forma de satisfacción personal y de aprendizaje. Yo esta parte de la trayectoria flexible lo voy a relacionar con una parte de la respuesta de la entrevistada, de la docente, ya que ella habla en un momento, se le realiza la pregunta si realiza capacitaciones o capacitaciones docentes, en la cual ella responde que sí, que indica que la trayectoria docente se inicia recién cuando un alumno se egresa y se recibe como docente, que la trayectoria docente se realiza a través de
los años que un docente ejerce la profesión, indica que la formación continua le ayuda y la capacita para seguir, para lograr y ser una buena docente. Ella indica que debe ser obligatorio, ella supone que debe ser obligatorio para todos los docentes, ya que el currículo el currículum de enseñanza va variando y va cambiando a través de los años, que todo va cambiando y que un docente debería estar actualizado, capacitarse, formarse como docente y no quedarse con lo que aprendió durante la cursada, la cursada del profesorado, que en realidad en la cursada del profesorado se enseña lo básico y que cuando un docente se recibe, recién ahí empieza la carrera y recién ahí empieza la trayectoria, y que las capacitaciones son muy importantes para que un docente pueda llevarlo a la práctica con sus alumnos y para estar actualizado, ya que el diseño curricular va variando a través de los años.